Así es que, Oni, te dejo. Buenos días, bienvenido. Sí, gracias, Yanela. Buenos días también para ti, también a Pablo, por supuesto, nuestro afectuoso saludo, para decirlo correctamente. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por la sintonía. Y bueno, como bien decía Yanela, voy a comentarles hoy sobre este documental porque el pasado sábado yo tuve la dicha de comentarles a ustedes sobre un libro, días de Feria del Libro, lanzamientos, presentaciones de libros con temáticas musicales, por supuesto. Bueno, por eso lo comentamos en la sección. Y presenté un libro del maestro José Loyola, que versa sobre la música en el cine documental cubano. Y bueno, pusimos algunos fragmentos, hablamos de la obra de 3 documentalistas que están reflejados en el libro de Loyola. Pero uno de los fragmentos documentales que pusimos que tenían que ver con el documental cubano en sentido general, más allá de que fueran tocados o no por el libro de Loyola, fue un fragmento de un documental que recordamos muchos, que fuimos partícipes cuando nuestra primera adolescencia, como decimos nostálgicamente, y que también tuvo una consecuencia, vamos a decirlo así, en un libro, que bueno, fue un libro y documental que salieron casi a la par y que fueron muy famosos, y fue un producto, hoy diríamos un producto multimedial, porque bueno, tanto libro como documental para aquella época es hoy lo que pudiéramos también hablar de DVD, bueno, documental, libro, todo lo que convergen, en donde convergen varias aristas de la promoción. Y fue el documental que lo pusimos, como dije, y que bueno, muchos amigos, amigas, personas de acá me dijeron, ¿por qué no lo comentas? ¿Por qué no haces una parte para este documental? Y bueno, como bien decía Yanela, es un documental dirigido por Víctor Casaus, nuestro querido maestro y amigo Víctor Casaus, y que se llama Silvio, que levante la mano a la guitarra. No sé si recuerdan que también, bueno, el guión de este documental lo hicieron el mismo Víctor y Luis Rogelio Noguera, Huichi Noguera, como o Huichi el Rojo, como le decían cariñosamente, uno de los grandes poetas de esa generación tan importante de intelectuales que se nuclearon junto a la trova, pero que llevaron, y lo dice incluso Silvio, lo ha dicho Pablo, lo ha dicho Sara, bueno, todos aquellos iniciadores de la nueva trova, o aquellos fundadores, se nucleaban una serie de muchachos intelectuales, tanto pintores como poetas, dramaturgos, músicos, y bueno, se respiraba una cofradía cultural tan grande que todos bebieron, que todos confluyeron en varias de estas, digamos, en estos avatares musicales y a la postre artístico. Así se acercan estos jóvenes a la poesía de Neruda, a la obra de César Vallejo, a la obra de Guillén, a la obra, bueno, de muchísimos intelectuales, de Gabriela Mistral, de los Parra, de todos los movimientos de izquierda, de Víctor Jara, es decir, de toda una serie de movimientos musicales, estéticos, poéticos, cinematográficos de la América Latina o la América toda por aquellos años. Estamos en unos fragmentos de este documental que, reitero, es una obra yo creo que muy interesante. Y bueno, por eso hoy quería concatenar y bueno, como habíamos hablado el sábado de este libro, pero que habíamos puesto imágenes de este documental, yo quería traerlo a colación. Es un documental, como dije, que se hace en el 83. Y yo creo que tiene, como bien decía nuestra anfitriona Yanela, tiene puntos de contacto muy interesantes, no solamente con aquella época, la cual muchos de ustedes, o sea, temas de edad no vivieron, otros sí la vivimos, pero sí tiene muchos puntos de contacto con la Cuba de hoy, y sobre todo con la Cuba y con la música y con la cultura cubana entre este 2024 y aquel 1983. Es decir, en ese lapso, en esa hilaridad temporal de eventos, de acercamientos hacia y desde la cultura, las proyecciones que aquel Silvio cuando joven decía, y que hoy vemos que muchas de esas, no predicciones, pero muchos de esos conceptos, muchos de esos criterios de Silvio, pues siguen estando muy actuales. Muy pocos han cambiado porque, bueno, la vida cambió, la tecnología cambió, los conceptos y las dramaturgias propias de la industria, del contexto cultural cambiaron, pero yo creo que la mayor parte de todos aquellos conceptos y todas aquellas opiniones de Silvio no han cambiado. Fue también, creo, no me equivoco en decirlo o en asegurarlo, al menos para mí, fue una puesta en escena muy atrevida, porque fue un concierto, o sea, todo se va entretejiendo en el documental, lo digo para que si usted no lo ha visto, pues trate de buscarlo. Es un documental que nos acerca a Silvio, pero de una forma, como pudiéramos llamar hoy, como una especie de reality, que no es un reality show, pero bueno, tiene que ver, porque Silvio con escenas de su intimidad en su casa, Silvio contando parte de estas a través de las entrevistas, ¿no?, que le hace Víctor, y bueno, Huichi también, que hacen este mano a mano,
pero bueno, solamente se ve Silvio en el documental, y entonces va narrando una serie de eventos que tienen que ver con la Nueva Trova, tienen que ver con Casa de las Américas, por ejemplo, y bueno, cómo no hablar de Casa de las Américas, cómo no hablar de Aide Santa María, cómo no hablar de la Nueva Trova, del grupo de experimentación sonora, cómo no hablar de aquel contexto sonoro en los cuales dirigido, bueno, el grupo por Leo Brauer, donde estuvo Pablo Menéndez, bueno, Pablo Milanés, Pablo Menéndez, Sergio Vitier, Sara González, Eduardo Ramos, que se nuclean en el grupo de experimentación sonora, y a la postre sale el embrión de la Nueva Trova cubana, o parte de ella, Noel Nicola, como ustedes conocen, Vicente, que no estuvo en el grupo de experimentación, pero llega a la Nueva Trova gracias a Silvio. Y bueno, cómo toda esta gestación cultural y musical está plasmada en este documental. Yo creo que es importante como documento bibliográfico, como me gusta siempre decir, como documento histórico, como un documento también, bueno, cinematográfico, que a través de estos momentos, de estas entrevistas, y sobre todo, como digo ahorita, una parte que tiene como una especie de reality, porque se hace un concierto en Casa de las Américas, que es fue durante muchos años el templo sagrado de la trova cubana, gracias, como dije ahorita, a la labor de altruismo y de apoyo directo de Yeyera y de Santa María a estos jóvenes, o a estos entonces jóvenes. Y entonces, este concierto que se hizo en Casa de las Américas, con lo cual, no sé si vieron ahorita las graficaciones de hace ahorita que puso nuestra directora, pues el público fue entrevistado por Víctor en este caso, y bueno, por todo el equipo de realización del documental, sobre las expectativas del concierto, aquellos jóvenes entonces, y todo ese entorno era fuera, o sea, en las afueras de Casa de las Américas. Y en este concierto de Casa de las Américas, donde Silvio canta, pero también hay una especie de interacción, hay una interacción bastante atrevida, bastante transgresiva desde el punto de vista de la puesta en escena. Es decir, es Silvio, pero también llevado, como decir, al escrutinio, en el buen sentido, donde la gente le preguntan sobre determinada canción, o qué quiso decir con este texto, o qué quiso decir con tal título. Ahí estamos viendo estas entrevistas. Bueno, ese es Víctor Casau, mucho más joven, por supuesto, y bueno, parte de aquellos jóvenes hablando sobre Silvio, sobre sus expectativas que van a encontrar en el concierto. O sea, yo creo que también desde el punto de vista del documental, tiene mucho de actual, ¿no? Porque sería hoy por hoy, como decir, una especie de reality, una especie de reportaje, una especie de puesta desenfadada sobre un artista que estaba en una cúspide o en parte, digamos, de la cúspide de su carrera, como Silvio Rodríguez, y a través de esa interacción con el público, que lo va a ver a un lugar determinado, pues se establece un diálogo, no solamente con el receptor final, que seríamos nosotros, o sea, que en una sala de cine, sino con el público que realmente fue a ver esta puesta, este concierto, y pudo hacer estas preguntas que fueron grabadas. Hay un momento que está una de las hijas de Silvio en el público, que bueno, interactúa también de una forma también muy, muy lúdica, ¿no? Que le pasa un recado, dice, papá, aquí te manda Víctor, o sea, una pregunta, y entonces, bueno, hay una especie como decir, un espacio diáfano entre el público, las canciones y su artista. También, bueno, como dije hace un buen rato, parte de Silvio, que hace confesiones, hace parte de esta entrevista en su casa o en otros entornos. Hay un paralelismo incluso visual entre un clip muy antiguo de Silvio, muy jovencito, en el zoológico, y aquí se hace una especie de montaje. O sea, se lleva a Silvio ya, a este Silvio del documental, con su hija, por parte de aquellos caminos, aquellos lugares donde se hicieron donde se filmaron lo que hoy sería un videoclip, que a la larga fue una música animada o una música graficada, como se podía decir en aquel momento. Es decir, hay elementos, yo creo que muy interesantes sobre Silvio en este caso. Y sobre todo, yo creo que el acercamiento, que a la postre también estuvo en el libro de Luis Rogelio Noguera, de Wichi, y de Víctor Casaus, de título igual que el documental, Silvio que levanta la mano a la guitarra, nos deja no solamente un legado y una fuente de bibliografía, de consulta, de estudio obligatorio, no solamente por el documental, sino también por lo que aquí se pudo constatar de esas ideas, de esa contextualización del momento musical tan fértil que vivió no solamente Silvio, sino también el movimiento de la Nueva Trova. Yo creo que es un documental que, bueno, podemos verlo, se ha puesto, por supuesto, en muchas retrospectivas del cine. Hoy quiero decir, en este año, que el ICAI, como dije, está cumpliendo un aniversario, que ya en marzo cumple otro aniversario más de su creación. Yo creo que es importante descubrir, para los que no lo hicieron, o revisitar este tipo de acercamientos, sobre todo con la música, porque el ICAI no solamente es o fue
o seguirá siendo, como queramos llamarle, ese laboratorio, ese lugar de experimentación tan importante desde la perspectiva cinematográfica, sino también desde la perspectiva musical. Por eso ahorita mencioné al grupo de experimentación sonora y, por supuesto, cuando uno analiza, constata, revisita todas las bandas sonoras, incluso todos los acercamientos del cine documental cubano, de la documentalística, hacia la música o desde los avatares musicales, pues estaremos, creo que todos de acuerdo en afirmar todo lo que el ICAI ha aportado como material también bibliográfico, documental, histórico, de invaluable hechura, de invaluable acercamiento, es decir, desde el punto de vista histórico, a elementos de la música. No solamente lo digo por este documental dedicado a Silvio, sino cuando uno revisa, hay documentales y acercamientos a Joséito Fernández, por ejemplo, en vivo, o sea, con Joséito vivo, no un acercamiento post-mortem, ni mucho menos, él narrando una serie de historias interesantes de La Habana, de la Guantanamera, de estos encuentros, de cómo se hizo, documentales dedicados a los grandes trovadores, documentales dedicados al changüí, a las parrandas de Remedio, es decir, sería interminable la lista de todos los acercamientos que desde el documental o de la documentalística el ICAI ha ido pues aportando a la cultura cubana. Y bueno, fue uno de esos documentales para mí extraordinarios, para mí un punto de referencia bibliográfico, vital y sobre todo, como dije al principio, y con esto cierro mi comentario, creo que muy actual desde el punto de vista de todos esos conceptos, de todas esas ideas que aquel entonces más joven Silvio tenía y un poco que vaticina sobre la industria, sobre la música, el consumo de los elementos que a la larga serían importantes para nosotros y creo que para mucha gente en el mundo. Gracias a ustedes por la sintonía, muy buenos días y hasta un próximo encuentro. El devenir me trajo para hacerlo empinar mi amor, el más enamorado es del más olvidado en su antiguo dolor, mi amor. Abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor, mi amor. Este amor aguerrido es un sol encendido por quien merece. Gracias, Oni, qué maravilla. Es que la